Hola compañeros, en primer lugar buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. Y lo que vamos a ver hoy es la presentación del libro de Álvaro del Vallo, que ha sacado la editorial Cisma y que está representada aquí por Javier, que luego dirá una palabra. Desde la agrupación republicana de Móstoles hemos creído que es importante hacer promoción de este libro, pues entre otras cosas porque, como nos dijo a nosotros en un homenaje que hicimos a Marcos Ana junto con el Ateneo Republicano de Fuenlabrada, nos dijo Marcos Ana, entre otros, que la cuestión de los libros es que eran la rebeldía en el franquismo, o sea, que estaba la editorial que estaba en aquel entonces, estaba la librería española en Francia, se traían los libros clandestinamente y los libros eran de rebeldía, o sea, es que estábamos deseosos de poder llegar a esas librerías que tenían los libros escondidos, ¿no? Entonces es un granito el que hoy por hoy haya una editorial como Cisma que recoja escritos que ya o no se publican o no se quieren publicar y los traiga y los ponga a colación, como es el libro de Álvarez del Vallo, que por otra parte también es el gran olvidado. Luego Carlos hablará profundamente de él, supongo, que Álvarez del Vallo, aparte de ministro de la Segunda República, fue representante de España en la Asamblea de Naciones, lo que después fue la ONU, y además fue expulsado del Partido Socialista por ser quien era, un revolucionario. Luego, 40 años después, el Partido Socialista le volvió a admitir a él, a Negrín y a una serie de socialistas que habían expulsado 40 años antes, ¿no? Pero bueno, ya el mal estaba hecho. Pero vamos, eso no le importó nunca a Álvarez del Vallo. Álvarez del Vallo decía que había que defender la República, que había que defender al pueblo y que toda su vida la dedicó a la lucha y a la reivindicación. Y este libro en particular, que ya los que me acompañan lo dirán mejor que yo, es un libro bastante importante que debía ser recomendado por todos, para todo el mundo, más y más si se quiere conocer la historia de este país, ¿no? Y sin más preámbulo, ya dicho esto, os dejo con la palabra de Javier, que representa a Cisma, y os contará. Muchas gracias. A ti. Pues buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero expresar en nombre de la editorial nuestro agradecimiento a la Agrupación Republicana de Móstoles por organizar esta presentación, así como al espacio colaborativo de la Atenea por cedernos este espacio. El pasado año se conmemoró el 50º aniversario del fallecimiento de Julio Álvarez del Vallo. Rendir homenaje a quien dedicó su vida a la lucha por la libertad no es solo una necesidad histórica de la relevancia de su figura, sino también una obligación política y moral. La edición que presentamos busca rescatar su voz, silenciada deliberadamente por lo que representó, su compromiso con la resistencia antifascista, no solo durante la guerra, sino también durante los largos años de la dictadura, hasta su muerte en Ginebra el 3 de mayo del 75. Recordemos su militancia en la Unión Socialista Española, la USE, tras su expulsión del PSOE, su participación en el Frente Español de Liberación Nacional y su papel como presidente del Frente Revolucionario, Antifascista y Patriota. Su incansable lucha por liberar a España del fascismo y mejorar las condiciones de la clase trabajadora fue castigada con el olvido, en un intento por borrar su nombre de nuestra historia. Resulta especialmente relevante que no exista ni una sola calle que lleve su nombre completo. En su localidad natal, Villaviciosa de Odón, existe una calle denominada Julio Álvarez, donde su segundo apellido ha sido deliberadamente omitido. Esta omisión no es casual, sino que representa un claro ejemplo de una política de desmemoria, promovida en muchos casos desde las propias instituciones. El libro que presentamos hoy se publicó originalmente en castellano en 1940 en México, bajo el sello de Editorial Séneca, fundada por exiliados republicanos, entre los que destacaba José Bergamín. Aunque su trayectoria fuera breve, desempeñó un papel fundamental al dar voz a quienes desde el exilio buscaban mantener vivo el proyecto cultural de la Segunda República. Esta reedición forma parte de la colección Recuperados de nuestra editorial, dedicada a rescatar clásicos de la literatura crítica. En ella hemos publicado obras de autores como Vicente Blasco Ibáñez, Marcelino Domingo y Luis Carreras, y ahora le toca el turno a Julio Álvarez del Vallo.
Con esta edición aspiramos modestamente a restituir su lugar que merece la historia de España. Hasta donde sabemos, ninguna de sus obras ha sido reeditada, pese a su prolífica trayectoria como escritor. El libro que presentamos recoge el testimonio de uno de los capítulos más intensos y dolorosos de nuestro pasado, la Guerra de España. Álvarez del Valle sostiene que este conflicto fue la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial y que la derrota de la República marcó el inicio de la contienda global. A través de un enfoque multidimensional, el autor ofrece al lector un relato comprometido, coherente, lúcido y combativo. La decisión de reeditar La guerra empezó en España, lucha por la libertad, en lugar de otro de sus títulos, se debe en parte a que el año pasado se cumplieron 50 años del fallecimiento del dictador, que se mantuvo en el poder tras participar en el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Es una obra que reivindica el antifascismo como un imperativo ético e histórico, especialmente en nuestro presente, marcado por el resurgimiento de discursos reaccionarios y autoritarios. Por ello, recuperar el testimonio de Álvarez del Valle adquiere así una doble relevancia. Desafía el olvido intencionado y desmonta la manipulación histórica, recordándonos que la lucha por la memoria es en sí misma un acto de resistencia. Voy a presentar a Carlos Hermida. Es doctor en Historia Contemporánea, fue profesor de la Universidad Complutense de Madrid durante 23 años, concretamente en el Departamento de Historia de la Comunicación Social en la Facultad de Ciencias de la Información. Su línea de investigación abarca temas como el movimiento campesino en España en el primer tercio del siglo XX, el origen del sistema de pensiones en España, en particular el retiro obrero, y la historia de la Unión Soviética en la década de los 20 y los 30, con varios trabajos publicados, entre los que podemos destacar Apuntes históricos sobre la Rusia soviética 1917-1945, editado por Aurora 17 en 2009. Y ya quisiera concluir esta breve intervención recordando, como ya advirtió el imprescindible Walter Benjamin, que la única garantía para no repetir la historia es que la memoria perdure. Nuestro deber, por tanto, es reinstalar la memoria en el presente como única garantía de futuro. Esta edición aspira a contribuir modestamente a este propósito. Sin más, cedo la palabra a Carlos. Muchas gracias por vuestra atención y espero que disfruten de la presentación. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Willy y a la agrupación republicana de Móstoles por haber organizado este acto. Muchas gracias, Javier, por la presentación y a todos ustedes por su presencia aquí. Yo quiero en primer lugar felicitar a la editorial Cisma por haber publicado este libro, que desde mi punto de vista es el más importante de todos los que publicó Álvarez del Valle, y fueron unos cuantos. Un libro que es una pieza fundamental para recuperar nuestra memoria histórica y en concreto pues la memoria de la Guerra Civil Española. Para mí ha sido un honor redactar esta introducción, por muchas razones. Una de ellas es porque yo siempre me he identificado con la política de Álvarez del Valle, y otra es que fue presidente del FRAP, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, y por tanto estuvo muy cerca de las posiciones del Partido Comunista de España marxista-leninista, que es la organización a la que yo pertenezco desde hace bastantes años. Bien, Álvarez del Valle es uno de los protagonistas más importantes de la Guerra Civil Española, sin duda alguna, pero es uno de los más desconocidos. No voy a decir completamente desconocido, pero la inmensa mayoría de los españoles no sabe quién es. Un ejemplo es que hay biografías de hazaña, biografías de Largo Caballero, biografías de la Pasionaria, de Durruti, es decir, los grandes protagonistas de la Guerra Civil. No hay una sola biografía de Álvarez del Valle, cuando tuvo un papel fundamental. En el año 2013 se defendió una tesis doctoral sobre Álvarez del Valle en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero su autora, Cristina Elia, pues todavía no ha dado forma de biografía. Sigue ahí, ya han pasado pues unos cuantos años. Esperemos que pues pronto, efectivamente, esa tesis doctoral pues se convierta en un libro que sería la primera biografía que tenemos de este político tan importante. Bueno, lo primero es analizar por qué. ¿Por qué Álvarez del Valle es una persona desconocida? ¿Por qué esa cortina de desmemoria y olvido? Bueno, pues hay varios factores. Esto no es una casualidad. Y la desmemoria y el olvido han sido cosas programadas y planificadas. En primer lugar, el franquismo, la dictadura franquista. El franquismo no solamente fusiló a decenas de miles de hombres y mujeres que habían defendido la República, sino que los condenó al olvido. El olvido incluso en los libros de texto y no de texto. Eran como personas que habían desaparecido, algunas físicamente en los pelotones de ejecución y otras simplemente porque ya no se les citaba en ninguna parte. Y este fue uno de los casos de Álvarez del Valle, una persona que había desaparecido de los libros. Incluso ahora, ¿no? Ahora en los libros de texto de nuestros escolares,
pues podemos leer, cuando cogemos el capítulo dedicado a la guerra civil, una hazaña aparece, Largo Caballero aparece, Negrín incluso aparece, Indalecio Prieto, Álvarez del Valle no. Cuando, repito, es una figura absolutamente fundamental. Ahora, el franquismo no ha sido el único elemento en esta, digamos, desaparición, entre comillas. Hay que referirse a la transición, a la mal llamada transición democrática, que todos sabemos en qué consistió, no me voy a extender aquí, un acuerdo entre las fuerzas franquistas y básicamente dos partidos en la oposición, el PC de Carrillo y el PSOE de Felipe González. Por esos pactos, por ese acuerdo, pues se salía del franquismo aceptando la monarquía impuesta por Franco y con impunidad total para el aparato del Estado franquista. Eso fue, de forma muy resumida, la transición. Claro, todos los que denunciaron esta estafa, porque realmente fue una estafa, pues eran personas molestas, eran personas que no eran bienvenidas a eso que se llamó la fiesta de la democracia. Y uno de ellos era Álvarez del Valle, que ya antes de la transición ya un poco se anticipó y describía lo que iba a suceder y denunciaba continuamente la política de reconciliación nacional del PC. Por lo tanto, es un factor, digamos, importante. Y no le afecta solo a él. Es decir, hay muchas otras personas que no estuvieron de acuerdo con la transición y que también han caído en la desmemoria y el olvido. Por ejemplo, pues el juez Joaquín Navarro, un hombre que criticó siempre lo que había pasado. ¿Quién conoce a Joaquín Navarro? Prácticamente nadie, unos cuantos. El escritor Andrés Sorel, uno de los escritores más prolíficos en lengua castellana y con obras magníficas. ¿Quién lo conoce? Muy poco, o nada. El poeta Carlos Álvarez, uno de los grandes poetas de nuestra historia contemporánea. Muy poco conocido, muy poco también. O sea que no es un caso único el de Álvarez del Valle, sino que se extiende a hombres y mujeres que no comulgaron con lo que fue la transición. Y después, tampoco hay que olvidar a algunos medios universitarios, que, bueno, por una serie de razones, deciden investigar sobre unos temas, pero hay otros que no, se dejan al margen. ¿Por qué? Pues porque son temas un poco molestos, escabrosos, que no ayudan, digamos, en el escalafón. No es lo mismo investigar ciertos temas que otros que son más complicados y que, por lo tanto, pues no ayudan a escalar puestos en los departamentos. Eso es así. Lo digo porque he estado 23 años en el segundo departamento de la Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Historia de la Comunicación Social, y eso ocurre. Hay temas que se privilegian, mientras que otros se consideran temas que, digamos, bueno, que no son de recibo, son molestos, ¿para qué te vas a meter en este asunto, ¿no? Pues si juntamos esos tres factores, franquismo, transición y determinados medios universitarios, pues entonces nos explicamos por qué Álvarez del Valle es, hoy por hoy, en el 2026, una persona prácticamente desconocida. Nació en 1891 en Madrid, en Villaviciosa Odón, estudió Derecho en varias facultades, en Valladolid, en Zaragoza, en Madrid, y en 1911, una fecha muy importante en su vida, ingresa en el Partido Socialista Obrero Español, partido que nunca abandonó, excepto cuando le expulsaron, en el año 46, y ese mismo año recibe una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para, digamos, aumentar su formación en Inglaterra. Está en Inglaterra y durante unos años viaja por varios países. Estará en Francia, estará en Alemania y conocerá a Rosa Luxemburgo, estará en Estados Unidos, viajará a Rusia y siempre ejerciendo como corresponsal de varios periódicos, entre ellos La Nación de Buenos Aires, no el único. De hecho, si tenemos que decir qué profesión era la de Álvarez del Valle y que él se consideraba a sí mismo como tal, pues es la de corresponsal, la del periodista, y fue un gran periodista. Ahí tenemos las crónicas en El Sol, periódico fundamental en la Segunda República, La Nación, etc. Cuando realmente comienza su carrera política es con la Segunda República Española. Él fue embajador en México, y un buen embajador, dejó un buen recuerdo, ayudó, digamos, a un poco aunar las relaciones entre México y España, que estaban históricamente bastante deterioradas, por la razón de que España se considera todavía la madre patria, y esas cosas y todavía se sigue considerando. Entonces los vínculos con México estaban muy deteriorados desde que México se hizo independiente, a comienzos del 19. Y sin embargo, pues la labor de Álvarez del Valle pues, fue acercar a los dos países, ¿no? Y que un poco se limaran esas asperezas que había y esas tiranteces. Y realmente lo logró, dejó una huella muy importante en México y en México se le recuerda.
Pero realmente cuando alcanzó los puestos más relevantes, y por lo que destaca Álvarez del Vallo, es en la Guerra Civil. En la Guerra Civil desempeñó el cargo de Comisario General del Ejército de la República, un cargo militar realmente importante, pero sobre todo donde brilla, donde destaca, es en su cargo de Ministro de Estado, que sería el actual Ministerio de Asuntos Exteriores, durante el gobierno de Largo Caballero y el segundo gobierno de Negrín. Entonces, durante este tiempo en que fue Ministro de Estado, que era un cargo fundamental en el gobierno, en el organigrama del gobierno, pues tuvo 3 líneas de actuación fundamentales. La primera fue denunciar la política del Comité de No Intervención. Brevemente les comento. Cuando comienza la Guerra Civil, la Guerra de España, pues enseguida, en el mes de agosto, a iniciativa de Francia e Inglaterra, pero el cerebro fue el gobierno inglés, se forma el Comité de No Intervención, cuyo objetivo es que nadie intervenga en la guerra. Es decir, que ningún país europeo formaba parte del comité, 27 países. Que ningún país enviara armas a los dos contendientes, ni a los sublevados ni al gobierno republicano. Ya de por sí, esto era enormemente injusto, porque el gobierno de la República era el gobierno legal y legítimo, y tenía derecho a comprar armas en cualquier país. Los rebeldes eran eso, unos rebeldes fascistas. Pues no, se les trató por igual, a la víctima y al victimario. Nadie puede enviar armas a España. Pero ya con ser eso grave, lo peor fue que desde el minuto 1 de la guerra, pues Alemania, la Alemania de Hitler y la Italia fascista suministraron armas continuamente al gobierno franquista. ¿Y qué hacía el famoso Comité de No Intervención? Nada. Había continuas denuncias de Álvarez del Vallo, se presentaban pruebas, como ocurrió con la batalla de Guadalajara, que se hicieron prisioneros, se capturó mucho material. Oiga, aquí hay un ejército italiano, ¿eh? No unos cuantos, un ejército. Bueno, no pasaba nada, se miraba para otro lado y seguía. Denunció en la Sociedad de Naciones también esta política del Comité de No Intervención, pero no pudo impedirlo. Hay que decir que el Comité de No Intervención fue uno de los factores fundamentales para que la República perdiera la guerra. Hay muchos factores, muchos, no uno, pero desde luego el Comité de No Intervención hizo un daño tremendo. Después ya podemos hablar de por qué ocurrió. Esa sería la primera línea de actuación. Después hay una segunda, que es intentar que Francia e Inglaterra, que eran los que miraban para otro lado, ¿no?, pues cambiaran su actuación, cambiaran de posición y se decidieran a enviar armas a la República. Al fin y al cabo eran las democracias occidentales. ¿Qué se podía esperar? Que ayudaran a una democracia española, a la República. Sobre todo Francia, que era una república y donde había un gobierno del Frente Popular. Pero no lo logró. Ni Francia ni Inglaterra cambiaron un ápice su posición. Claro, ¿por qué? Pues bueno, hay una razón que es básica. Cuando digo Francia e Inglaterra me refiero a la burguesía francesa e inglesa, no al pueblo francés e inglés, que sí querían ayudar a la República. La burguesía inglesa y francesa desde el siglo XIX había invertido muchísimo capital en España. Muchísimo, en muchos sectores. Pero había uno que era fundamental, la minería. España era un país muy rico en yacimientos mineros, uno de los países que tenían más yacimientos mineros en el siglo XIX. Después se fueron agotando progresivamente. Pensemos en las minas de Río Tinto, las principales minas de cobre de Europa y una de las principales del mundo. ¿De quién eran? Desde 1869, inglesas. Era una colonia inglesa en España. Claro, la cuestión es, ¿quién defendía mejor los intereses de ese capital franco-británico? ¿El fascismo de Franco o una república apoyada por las organizaciones obreras? Pues está claro que para la burguesía inglesa y francesa era preferible que Franco ganara la guerra, no la república apoyada por el Partido Comunista, por el Partido Socialista y por los anarquistas. Y esa fue la razón de que no cambiaran de posición. De la misma forma que, digamos, estaban cediendo continuamente ante Hitler y ante Mussolini. Hitler y Mussolini, ¿qué eran por encima de todo? Anticomunistas. ¿Qué quería Hitler? Destruir la Unión Soviética. Bueno, eso era un canto celestial en los oídos de la burguesía inglesa y francesa. Era Bach, Beethoven y Mozart todo junto. O sea, Hitler destruye el Partido Comunista Alemán, que era el partido más importante del mundo después del partido bolchevique, y su objetivo es destruir la Unión Soviética. Pues claro, ahí está, podías hacer y hacer. Y solamente fueron a la guerra cuando realmente Hitler sobrepasó ciertas rayas, ciertas líneas rojas, como se dice ahora. Si no, no hubieran ido a la guerra. Lo que pasa es que, claro, el imperialismo alemán, lógicamente, tiene unos objetivos
que chocaban con el imperialismo franco-británico. Y en un determinado momento pues estalló la guerra. Una guerra, de paso lo digo, que se ganó gracias a la Unión Soviética. Si no, Alemania ganó la guerra. Eso es claro. Aunque algunos lo niegan, pero los datos objetivos están ahí. Por lo tanto, digamos, esta fue la segunda línea de actuación. Y la tercera fue identificarse con la política del presidente del gobierno, de Negrín, y con la política del PC. La política de Negrín de no rendirse, resistir es vencer, ¿no? Resistir a ultranza. Y Negrín y Álvarez del Valle coincidían también con muchas de las líneas políticas del Partido Comunista de España. Y entonces esto ha creado, y creó en su momento ya, una leyenda negra en torno a Álvarez del Valle y Negrín. ¿Qué dice esta leyenda negra? Que todavía se mantiene. Hay que meterse en ciertas páginas de internet, trotskistas y anarquistas, y están ahí. Bueno, pues esta leyenda negra dice una cosa, que Negrín y Álvarez del Valle eran marionetas del Partido Comunista de España. O sea, como peones criptocomunistas, ¿no?, manejados por las oscuras fuerzas de José Díaz y la pasionaria. Y por extensión, pues eran marionetas de quién? De Stalin. Que Stalin además lo que buscaba era sovietizar España y convertir España poco menos que en un satélite comunista o socialista. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Nada. No. Nada con pruebas documentales. Todos los documentos desclasificados hasta ahora de los archivos soviéticos, de Ángel Viñas, el mejor especialista en la guerra civil, los ha publicado, pues todos esos documentos lo que confirman es que Stalin defendía la República Democrática en España. Jamás pensó en sovietizar la República Española ni en convertirla en un satélite. Su objetivo era que se mantuviera el Frente Popular y que se instaurara en España lo que había, una república democrática con amplias reformas socioeconómicas. Pero ningún documento lo desmiente. Por lo tanto, nada de que era marioneta de Stalin ni esas, digamos, maniobras oscuras de Stalin. Y en cuanto al PC, claro que había coincidencia entre Negrín, Álvarez del Valle y el PC, porque todos defendían una serie de cuestiones. Primero, la reconstrucción del Estado, la creación de un ejército popular, el respeto a la pequeña y mediana propiedad siempre que los propietarios fueran republicanos, disciplina en el frente y en la retaguardia, república democrática, con amplias reformas sociales, y condenaban los experimentos revolucionarios del POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, que era un partido no exactamente trotskista, pero digamos trotskistizante, y de los anarquistas de la CNT. En eso coincidían. Y hay que decir que esa era una política acertada, que con esa política había una posibilidad de ganar la guerra. Como no se iba a ganar la guerra, era con los experimentos revolucionarios, esa especie de Disneylandia revolucionaria de la CNT y del POUM. Eso está claro. Y además no es que lo diga yo, es que eso se demostró. Hasta que hubo un ejército popular, ¿qué pasó en España en la guerra? Que la guerra comienza en julio del 36, a principios de noviembre, Franco está a las puertas de Madrid. ¿Qué oposición ha tenido el ejército de Franco? Eso sí que era un ejército, un ejército con la nación, los regulares, tropas profesionales, más la ayuda alemana e italiana. ¿Qué había pasado? Que frente a Franco había solamente milicias. Milicias socialistas, milicias anarquistas, pues esas milicias comunistas, pero sí, con mucho ardor, con mucho valor, con mucho coraje, eso no se discute, pero sin conocimientos militares. Y las milicias no podían frenar al ejército de Franco. Y no lo frenaron. Comienzo de la guerra, 18 de julio, comienzo de noviembre, Franco a las puertas de Madrid. En Madrid, Franco sufre su primer revés. Claro, muchas causas. Por supuesto, el heroísmo del pueblo madrileño. Sin ese heroísmo no hubiera habido victoria, porque podemos considerar una victoria frente a Franco. Pero no se nos olviden algunas cosas, que a veces se olvidan. Además del heroísmo y el valor y el coraje de las mujeres y los hombres de Madrid, que escribieron una gesta heroica, eso sí que fue una gesta heroica, no otras, la de los tercios de Flandes, eso sí, eso, ¿a qué se debió? Aparte de ese coraje. Uno, la llegada de las prioridades internacionales, eso fue muy importante. Desfilaron el día 7 por la Gran Vía y ya estaban directamente luchando en la Casa de Campo y en la Ciudad Universitaria. Dos, las armas soviéticas. Ya había en Madrid armas soviéticas cuando se inició la ofensiva de Franco el 7 de noviembre. Y tres, ¿quién dirigió la defensa de Madrid?
Los milicianos, 2 militares de academia, general Ñaja y coronel Vicente Rojo. 2 militares de carrera, que eso sí sabían la ciencia militar. Vicente Rojo fue jefe del Estado Mayor de la República y fue quien planificó las batallas principales en las que luchó el Ejército Popular. Entonces, no es que lo diga yo, es que las milicias, con todo su heroísmo, no podían frenar a Franco. Y cuando se construyó un Ejército Popular y se reconstruyó el Estado, hubo una oportunidad de ganar la guerra. Yo sé que estas cosas pues, bueno, siguen rechazándose por parte de los anarquistas, de las páginas que hay trotskistas, que se dice que fue una traición, que Negrín traicionó a la revolución, todos traicionaron a la revolución menos ellos. Hay que decir que aquí hubo guerra y hubo revolución, ¿eh? Para los que dicen que no hubo ningún tipo de revolución. Vicente Uribe, que era ministro de Agricultura del PC, expropió a todos los terratenientes y se repartieron 4 millones de hectáreas en la zona republicana. 4 millones de hectáreas. Eso sí que fue la reforma agraria. Si eso no es revolucionario, pues claro, a los anarquistas, ¿eso qué es? Eso pequeña burguesía, reformas burguesas. No, eso era la revolución en marcha. Igual que había fábricas nacionalizadas, igual que había control obrero, no era la revolución socialista. Pero es que no era en esos momentos, digamos, la tarea principal, porque con esa revolución supuestamente socialista se hubiera roto el Frente Popular y sectores que estaban apoyando a la República la hubieran dejado apoyarla. Entonces la guerra se hubiera perdido inmediatamente. Pero bueno, hay algunos que siguen con su incomprensión. Cuando termina la guerra civil, ahora se le suele llamar, un pequeño paréntesis, entre muchos historiadores, Guerra de España. Porque, bueno, es verdad que tuvo un componente civil, pero Franco también era español, una desgracia, pero era así. Pero tuvo un componente internacional enorme. O sea, esto no solamente fue una guerra civil, aquí hubo tropas alemanas, tropas italianas, portugueses, estuvieron también la Unión Soviética con sus armas y con sus técnicos, por lo tanto tiene una dimensión de guerra civil, pero de otra dimensión. De tal manera que ahora hay historiadores que hablan de la guerra de España más que de la guerra civil, que solamente parece que es acotarlo a un enfrentamiento entre españoles, cuando realmente fue el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando acaba la guerra, él marcha al exilio, como tantos otros, y en 1940 pues, se publica este libro. Se escribe pues, entre los meses últimos del año 39, principios del 40, y se publica una primera edición, hasta esta, que ha publicado Cisma en España y sale en México. Este es un libro fundamental, pero absolutamente fundamental. Muy poco citado incluso en libros académicos. No ya hablo de libros de texto, eso lo dejamos a un lado. Incluso en libros académicos. Y es una obra fundamental, absolutamente lúcida, clarísima. A lo largo de 20 capítulos, pues va desarrollando aspectos de la guerra del orden económico, de orden militar, de orden político y, por supuesto, su especialidad, las relaciones internacionales. De tal manera que leer este libro es tener una panorámica clara de lo que fue la guerra civil. Además, muy bien escrito, porque Álvarez del Valle, que era periodista, era un gran escritor. Por lo tanto, creo que es un libro de lectura obligada. Para muchos, incluso en la universidad, no se lee. Pero bueno, esperemos que cuando lo presentemos en Marcial Pons, algunos de estos profesores universitarios se animen y vayan allí. Y algunos se enteren, algunos de quién es Álvarez del Valle. Algunos no lo saben. O sea, también lo digo por experiencia propia. Bueno, pues hay una parte que es fundamental del libro, que son las relaciones internacionales. Y ahí muestra pues, una clarividencia y una lucidez absoluta. Voy a leer pues, 2 textos del libro, uno referido a ese comité de no intervención, a la postura de Francia e Inglaterra, y otro referido a la ayuda soviética, a la injerencia soviética, como se decía. Entonces, en el primero dice lo siguiente, textual: no parece que hubiese sido demasiado esperar de las naciones que durante la breve existencia de nuestra república nos hayamos acostumbrado a mirar como amigas, el que hubiesen renunciado a la no intervención cuando vieron que era únicamente utilizada para estrangularnos y dar la victoria a nuestros enemigos, que tampoco ya entonces distaba mucho de serlo. Pudieron haberlo hecho. Mucha gente reconoce en esos países con remordimiento que debieron haberlo hecho, pero no lo hicieron. Únicamente Rusia se negó a los 3 meses a seguir representando la farsa de la no intervención por más tiempo. Y efectivamente fue así. Rusia, la Unión Soviética, formaba parte del comité de no intervención, y cuando a los 3 meses vio que esto era una farsa, una estafa, es cuando empezó
a enviar armas a la República Española. Hago otro paréntesis, si me lo permiten, sobre la ayuda de la Unión Soviética a la República Española. Se dice, se ha dicho y se sigue diciendo que el armamento que envió la Unión Soviética a España era un armamento obsoleto, poco menos que fusiles de la guerra franco-prusiana de 1871. Eso está en algunos libros, Mauser de la guerra franco-prusiana de 1870-71. Pero vamos a ver, si las armas eran tan obsoletas, ¿cómo es posible que la República aguantara 3 años de guerra? O sea, si las armas eran pues del siglo XIX o de la Primera Guerra Mundial, pues la derrota se hubiera sobrevenido rápidamente. Claro, no es así. Las armas que envió la Unión Soviética eran armas modernas, absolutamente modernas, lo mejor que salía de las fábricas soviéticas. Los aviones que combatieron aquí, los famosos chatos y moscas, llamados así por el pueblo madrileño porque el nombre ruso era un poquito complicado, pues técnicamente eran tan buenos o mejores que los que enviaba Alemania e Italia. Y ahí están, en Cuatro Vientos, el Museo de la Aviación, que cada cierto tiempo pues vuelan. Hay unas exhibiciones que hace la Fundación Orleans y entonces aviones de época pues vuelan por el cielo de Madrid. Uno de los aviones que hay son los aviones soviéticos. Entonces, nada de que era el armamento obsoleto, como todavía vemos en determinados sitios, sino armamento moderno, ¿no? Y además se envió armamento hasta el último momento. Eso también se ha dicho que no, que es que la Unión Soviética traicionó a la República, dejó de enviar armas poco menos que a finales del año 37. Mentira. El último contingente de armas, el último cargamento de armas, se envió después de la batalla del Ebro. Después de la batalla del Ebro, que la República tenía casi perdida la guerra, claro, faltaban armas. Entonces se envió a Hidalgo de Cisneros, que era el jefe de la misión republicana, a la Unión Soviética, con un enorme pedido de armas. Bueno, se entrevistó con Stalin, y Stalin aceptó enviar esas armas cuando ya era bastante claro que la guerra estaba perdida. Y además, otro factor, ya no había oro del Banco de España para pagar esas armas. Se había agotado. Se enviaron a crédito, sabiendo que, bueno, probablemente la República iba a perder la guerra y no se iba a poder devolver el crédito. Las armas no pasaron a España porque se quedaron en la frontera francesa. Allí los franceses abrían la frontera cuando querían y cuando no, no. Entonces allí estaban los cargamentos de armas soviéticos. En este caso, pues no llegaron a pasar, ese enorme contingente de armas no llegó a pasar a suelo republicano. O sea, no de tiempo, ya en febrero ya los franquistas habían llegado a la frontera catalana y habían cerrado la frontera franco-española. Pero hasta el momento. Y ya finalmente, perdonen que me extienda en esto, pero es que creo que es necesario, como está claro que Stalin envió armas modernas y que las envía hasta el último momento, último argumento, que Stalin estafó a la República Española. La estafó, con unos precios desmesurados, una cosa horrible, ¿no? Bueno, este es un tema complejo, porque el rublo no era una moneda convertible con las monedas, digamos, occidentales, ni la libra, ni el franco, ni el dólar. Pero los estudios que hay, lo que nos dicen es que los precios que cobró la Unión Soviética a la España republicana eran los precios medios internacionales. O sea, lo que costaba un avión, pues en el mercado inglés era más o menos lo que, o en el francés es lo que cobró Stalin a los españoles. No hubo una estafa, como se ha dicho, y se dice, pero nunca se ha podido demostrar con datos objetivos que hubiera esa estafa. Al revés, Ángel Viñas, que repito, es el mejor especialista en el tema de la guerra, y que ese hombre sí que ha trabajado en archivos, no como Pérez Reverte y otros, que dicen que sabe mucho de la guerra y no han pisado un archivo nunca. Bueno, que dice Pérez Reverte, dice Pío Moa, César Vidal, Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a dejarlo porque si ya nos metemos por ahí, ya nos desviamos del tema. Pues Ángel Viñas siempre ha dicho que no hay constancia de ninguna estafa económica. ¿Que cobró las armas? Sí, claro, la Unión Soviética tenía sus necesidades, evidentemente económicas, militares, de todo tipo. Pero una cosa es eso y otra cosa es estafar al gobierno republicano. Bueno, pues esto se dice en medios de derechas y no de derechas. Que se llevó el oro de España. Bueno, eso también, pero ya más del oro, que se llevó el oro, o sea, se llevó el oro, se estafó a todos. Y bueno, después el siguiente texto es sobre la influencia soviética. Entonces dice así: si Francia e Inglaterra, o los Estados Unidos en su caso,
hubieran querido contrarrestar la influencia soviética, siempre entre comillas, en España, ya se ve lo que tenían que hacer. La influencia soviética en España fue resultado en gran parte del hecho de que mientras todo el mundo se empeñaba en negarnos el derecho legal de adquirir armas para nuestra defensa, Rusia nos restableció ese derecho. Al vendernos armas, Rusia obraba de acuerdo con las prácticas normales de la ley internacional, de modo que si los gobiernos francés, inglés y americano hubiesen querido contrarrestar la influencia soviética, no tenían más que haber hecho otro tanto. No había en verdad razón para que no lo hicieran, una vez que la violación abierta y reiterada de Alemania e Italia al acuerdo de no intervención era evidente. No podíamos tener tampoco ningún prejuicio, ciertamente, contra el excelente material de guerra fabricado en Francia, en Inglaterra y en los Estados Unidos. Francia e Inglaterra son los responsables de haber impedido que sus fabricantes de armas realizasen con nosotros un negocio lucrativo. O sea, está claro. O sea, fueron ellos. No había quien recurrir pues, a la Unión Soviética. Fue muy sangrante lo que hizo Francia e Inglaterra con la República, pero creo que Francia más. Porque poco antes de empezar la guerra, el gobierno español, el gobierno republicano y el gobierno francés del Frente Popular habían firmado un acuerdo comercial. Ese acuerdo comercial decía que si la República Española necesitaba comprar armas, prioritariamente lo tenía que hacer en Francia. Prioritariamente. Bueno, pues comienza la guerra y llega el gobierno español, oiga, que tenemos este acuerdo comercial. No se cumple. O sea, Francia violó el derecho internacional, el derecho mercantil, el derecho comercial, o sea, todo. Y ese contrato que había, pues no se pudo ejecutar. Entonces, claro, no hubo más remedio que recurrir al único país que quería ayudar a la República, con México. México también envió armas. Lo que ocurre es que México estaba muy lejos, no era un país industrializado y pudo enviar armas cortas. Básicamente fusiles, alguna ametralladora, pero no podía enviar carros de combate ni podía enviar aviones, ¿no? Pero México siempre apoyó en todos los foros internacionales a la República y cuando la República perdió la guerra, abrió sus fronteras y miles de hombres y mujeres fueron a vivir allí a restablecer su vida. Bueno, pues en el exilio, aparte de escribir este libro, siguiendo siempre, digamos, su antifascismo, fundó varias organizaciones para continuar la lucha dentro de España y en enero de 1971 tiene lugar una reunión en París en el apartamento de Arthur Miller, el gran dramaturgo estadounidense. En esa reunión están Álvarez del Valle, está Elena Ódena y Raúl Marco, fundadores del Partido Comunista de España, marxista-leninista, en 1964. ¿Y qué se acuerda en esa reunión? Pues organizar y fundar el FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, una organización que tenía 6 puntos programáticos, 2 de ellos eran el derrocamiento revolucionario del franquismo, el otro la proclamación de la República Popular y Federativa. Enseguida se formaron comités pro-FRAP en España y fuera de España, y en noviembre del 73 tiene lugar la conferencia fundacional. Ya formalmente se constituye el FRAP. Y en esa conferencia, ¿quién es elegido presidente? Pues Álvarez del Valle, una figura señera de la política española, es elegido presidente del FRAP. Esto no se le ha perdonado nunca a Álvarez del Valle. Y esa es una de las razones de su desmemoria y olvido. Ni más ni menos que el presidente del FRAP, una organización revolucionaria que en el verano del 75 pasó a la lucha armada. Por tanto, ¿qué hacemos con este hombre? Que es aquí presidente del FRAP. Porque bueno, es negrín todavía, pero bueno, es que hasta el último momento organizando la lucha contra Franco en España. Y entonces ha sido una de las causas fundamentales de que no se le haya reivindicado. En el exilio, pues estuvo en varios países, vivió en Francia, vivió en México, estuvo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, muchos años, y finalmente pues fijó su residencia en Ginebra, en Suiza. Allí estuvo dedicado a su actividad política, murió pues en mayo del año 75. Él no llegó a ver la lucha armada del FRAP, que estaba totalmente a favor, y allí sigue enterrado, en el cementerio de Saint George. Nunca el Partido Socialista Obrero Español, al que siempre perteneció, y siempre lo dijo, yo soy socialista, no soy comunista, ni me voy a hacer comunista. He compartido posturas con el Partido Comunista, porque eran totalmente coherentes. Eran las únicas posturas que se podían dar en la guerra. Pero él siguió fiel al Partido Socialista Obrero Español.
Bueno, pues ese partido nunca ha hecho nada para traer sus restos a España. Y allí sigue, no hay una lápida. El PSOE no ha puesto ninguna lápida, bueno, tampoco la ha puesto nadie. Nosotros hicimos un homenaje el año pasado a Álvarez del Valle, pusimos una pequeña placa provisional. Lo lógico es que hubiera allí una lápida diciendo quién está. No, más por allí, buscando unas plaquitas con un número, aquí está Álvarez del Valle. Entonces, PSOE no ha tenido ninguna voluntad política de traer sus restos aquí. Tampoco parece que la familia, ¿verdad?, pues las haya tenido. Esperemos que algún día los restos de Álvarez del Valle y de otros españoles ilustres que están fuera, pues se traigan a España y podamos brindar el homenaje que se refiere un hombre que fue coherente con sus ideas, un gran antifascista y una persona que mantuvo siempre, siempre en alto la bandera de la República Española. Muchas gracias.